Buenos días, amigas y amigos. Comenzamos aquí, como todos los viernes, un nuevo programa Azul Araña, agradeciendo las vistas, los comentarios, las suscripciones y las sugerencias que me hacen llegar. El programa de hoy, como está anunciado, trata acerca del Mandarín, un relato o novela corta de José María Elsa de Queiroz, que nació en Portugal en 1845 y murió en Francia, en París, en 1900. Elsa de Queiroz es uno de los más grandes novelistas realistas de su época. Algunas de sus obras: El crimen del padre Amaro, de 1875, El primo Basilio, de 1878, El mandarín, de 1880, Los Maya, de 1888. A pesar de ser un escritor realista, con fuerte influencia de Flaubert, El mandarín es un relato fantástico, de una estética parnasiana que hace un culto a la imagen de exquisita prosa. En carta que tendría que haber sido prólogo, un texto que escribió en 1884 al redactor de la revista Universal con motivo de la edición del Mandarín entonces, dice lo siguiente: El Mandarín, un relato caprichoso y fantástico en el que todavía, como en los buenos tiempos de ayer, aparece el diablo, si bien de levita, y donde hay todavía fantasmas, si bien con muy buenas intenciones psicológicas. Usted escoge una obra muy modesta y considerablemente alejada de la corriente moderna de nuestra literatura, que en los años recientes se ha hecho analista y experimental. Y sin embargo, de la misma manera que esta obra pertenece al sueño y no a la realidad, que está inventada y no observada, caracteriza con fidelidad, a mi entender, la tendencia más espontánea y natural del espíritu portugués. Bien, así nos habla de su obra. Y cuando se refiere a la tendencia del momento, la tendencia de la corriente moderna, se refiere al naturalismo, ¿no? Que por entonces hace de la novela una obra de carácter experimental, siguiendo las normas de la ciencia, como un estudio de la naturaleza social, de modo objetivo, con ideas precisas, formulando tesis, expresadas con sobriedad, en un lenguaje seco, a modo del Código Civil, va a decir Elsa de Queiroz. Bien, en cambio, el arte de El mandarín está regido por la fantasía, el idealismo, la elocuencia lírica pletórica del ensueño, y con un estilo exquisito, en donde se va a destacar las imágenes y la metáfora. Bien, la obra comienza con un epígrafe a modo de diálogo teatral, donde el amigo primero, que bebe coñac con soda bajo unos árboles en una terraza a orillas del agua, dice: compañero, con estos calores del verano que embotan la punta de la sagacidad, descansemos del áspero estudio de la realidad humana. Vayamos hacia los campos del ensueño a vagabundear por esas colinas azuladas y románticas, donde se alza la torre abandonada de lo sobrenatural, y el musgo fresco recubre las ruinas del idealismo. Hay que crear fantasía. Bien, así nos habla al comienzo de su obra. Una obra que es una novela corta, como bien dijimos, compuesta por 8 capítulos, narrada en primera persona, con un protagonista llamado Teodoro, nombre significativo que en griego significa regalo o don de Dios, que es un empleado público que vive en una pensión de Lisboa con un magro sueldo, y que es lector. Y un día, entre sus lecturas, dentro de un libro, encuentra una propuesta que dice así: una noche, hace años, comencé a leer en uno de aquellos vetustos infolios un capítulo cuyo título era Menoscabo de las almas. Iba cayendo en un sopor agradable cuando un párrafo singular llamó mi atención en medio del tono neutro y apagado de la página.
como si se tratara del relieve de una medalla de oro nuevo que brilla sobre un tapete oscuro. Copio textualmente. En las profundidades de China existe un mandarín más rico que todos los reyes de quienes hablan la fábula o la historia. Nada conoces de él, ni su nombre, ni su rostro, ni la seda con que lo cubre. Para que tú seas el heredero de sus caudales infinitos, basta que hagas sonar esa campanilla que se halla a tu lado, sobre un libro. Él apenas suspirará en esos confines de la Mongolia. Entonces se convertirá en un cadáver y tendrás a tus pies más oro del que hay en los sueños ambiciosos de un avaro. Tú, que me lees y eres un mortal, ¿harás sonar la campanilla? Me quedé perplejo ante la página abierta. Aquella interrogación. Mortal, ¿harás sonar la campanilla? Me parecía graciosa, llena de picardía, y además me trastornaba prodigiosamente. Quise seguir mi lectura, pero las líneas acababan como cobras temerosas entre ondulaciones en el vacío que quedaba tras ellas. De una palidez de pergamino resaltaba brillante y negra la extraña interpelación. ¿Harás sonar la campanilla? Y más adelante, del otro lado de la mesa, una voz insinuante y metálica me dijo en silencio, dice el narrador: Vamos, Teodoro, amigo mío. Extiende la mano, haga sonar la campanilla, decídase. La pantalla verde de la vela proyectaba sombra alrededor. Me levanté tembloroso y vi, sentado y en paz, un individuo robusto, todo vestido de negro, con sombrero de copa y guantes, también negros, con las manos apoyadas gravemente en el puño de un paraguas. No tenía aspecto fantástico. Parecía tan contemporáneo, tan común, tan clase media, como si viniese de mi oficina. Un pequeño burgués como él, ¿verdad? Y de repente se me ocurrió que tenía frente a mí al diablo. Pero de inmediato toda mi razón se sublevó, resuelta contra tanta fantasía. Yo nunca creí en el diablo, como nunca creí en Dios, etcétera, etcétera. Y luego, entonces, le pregunta Teodoro: ¿realmente me aconseja que haga sonar la campanilla? El desconocido se levantó un poco el sombrero, que cubría una frente estrecha, adornada por unos mechones crespos negros, y como los del fabuloso Alcides, respondió textualmente: Veamos su caso, querido Teodoro. 20 escudos por mes son una vergüenza social. Además, en la tierra hay cosas prodigiosas. Vinos de Borgoña, como por ejemplo el Romanée Conti del 58 y el Chambertin del 61, que cuestan entre 10 y 12 escudos la botella. Y el que beba la primera copa, por beber la segunda, no vacilará en asesinar a su padre. En París y en Londres se fabrican carruajes de amortiguadores tan suaves, de tapizados tan mullidos, que es preferible recorrer en ellos el campo grande antes que viajar, como los dioses antiguos, por los cielos, sobre los almohadones suaves de las nubes. No voy a ofender su cultura diciéndole que hoy las casas se amueblan en un estilo y con un confort tales que realizan hasta lo supremo ese regalo ficticio en otro tiempo llamado bienaventuranza. No le voy a hablar, Teodoro, de otros disfrutes terrenales, como por ejemplo el teatro del Palais Royal, el baile de borde o el café inglés. Solo quiero llamar su atención sobre un hecho. Existen seres que se llaman mujeres, distintas de las que usted conoce, y que merecen denominarse hembras. Estos seres, Teodoro, en mi tiempo, página 3 de la Biblia, apenas se usaban por fuera una hoja de parra. Hoy, Teodoro, llevan toda una sinfonía, todo un ingenioso y sutil poema de encajes, batistas, rasos, flores, joyas, casimires, gasas y terciopelos. Imagínese la satisfacción inexpresable que los 5 dedos de un cristiano sienten al palpar esas maravillas de tersura. Pero también comprenderá que no va a ser el cambio modesto de una moneda de un escudo lo que pague las facturas de esos seres angelicales. Pero ellas tienen algo mejor, Teodoro: sus cabellos, color de oro o color tinieblas, y así llevan en sus trenzas la apariencia simbólica
de las dos grandes tentaciones humanas, el ansia del metal precioso y el conocimiento de lo absoluto trascendente. Y todavía tienen más: los brazos marmóreos de una lozanía de lirio húmedo de rocío, los senos que sirvieron de modelo para el ánfora del famoso Praxiteles, poseedora del contorno más puro y masa ideal de la antigüedad. Bien, y entonces no vacilé. Con mano firme agité la campanilla. Quizá fue una ilusión, pero me pareció que una campana de boca tan amplia como el mismo firmamento repicaba en la sombra a través del universo, en un tono tímido que seguramente fue a despertar soles que dormían y planetas panzudos que rechinaban sobre sus ejes. El individuo se llevó un dedo hasta los párpados para enjuagar la lágrima que le nubló por un momento su ojo rutilante. Pobre Ti Chin Fu. ¿Murió? Estaba en su jardín tranquilo, armando un barrilete de papel para remontarlo en el aire, el honesto pasatiempo de un mandarín jubilado. Pero lo sorprendió el tilín tilín de la campanilla. Ahora yace a orillas de un arroyo cantarín, todo vestido de seda amarilla, muerto, barriga arriba, sobre el césped verde, y en los brazos fríos sostiene su barrilete de papel, que parece tan muerto como el pobre hombre. Mañana serán los funerales. Que la sabiduría de Confucio penetre y ayude a la buena emigración de su alma. Y el desconocido se levantó, se quitó respetuosamente el sombrero y salió con sus paraguas bajo el brazo. Entonces, al oír el portazo, creí despertar de una pesadilla. Corrí hacia el pasillo. Una voz afable hablaba con la señora Marqués, y la cancela de la escalera se cerró sin ruido. La señora Marqués es la dueña de la posada en la que vive. ¿Quién salió ahora, doña Augusta?, pregunté bañado en sudor frío. Cabritinia, que iba a jugar al monte un ratito, le dice esta mujer, aludiendo a otro de los huéspedes de la posada. Volví a mi cuarto. Allí todo seguía tranquilo, idéntico, real. El infolio estaba abierto en la página temible. La releí. Ahora solo me pareció la prosa arcaizante de un moralista ridículo. Las palabras tenían el aspecto de carbones apagados. Me acosté y soñé que estaba lejos, más allá de Pekín, en las fronteras tártaras, en el kiosco de un convento de lamas. Escuchaba las máximas prudentes y apacibles que surgían con un aroma delicado de té, de los labios de un Buda vivo. Bien, así se inicia su vida de millonario, se siente poderoso, omnipotente, y se entrega a todos los placeres. Como por ejemplo, al mediodía entraba en mi bañera de mármol color rosa, donde los perfumes vertidos convertían el agua en un líquido de tono opaco, lechoso. Después, unos muchachos amables, de manos suaves, masajeaban con el ceremonial del celebrante de un culto, y arrebujado en una robe de chambre de seda de la India, cruzaba la galería, echaba aquí y allá un vistazo a Miss Fortunit y a Miss Corot, entre hileras de lacayos silenciosos, para ir a comer el bistec a la inglesa, servido en la vajilla de Cebrés, azul y oro. Bien, al caer la noche, para anunciar la comida, un criado tocaba por los corredores una solemne melodía en su trompeta de plata, a la moda gótica. Me levantaba e iba a comer, majestuoso y solitario. Una miríada de lacayos, con sus libreas de seda negra, entre un silencio de sombras deslizantes, servía los platos raros, los vinos de un precio de gemas. Toda la mesa resplandecía de flores, luces, cristales, brillos dorados, y enrollándose a las pirámides de frutas, mezclándose el aroma de los platos, como una niebla sutil, ascendía un tedio inenarrable. Después, casi apoplético, me dejaba caer en el interior del cupé y me dirigía a la casa de las ventanas verdes, donde alimentaba en un jardín de harén, entre exquisiteces musulmanas, un vivero femenil. Me ponía una túnica de seda fresca y perfumaba
y perfumada, y yo me entregaba a delirios sin nombre. Bien, así entonces vive su vida de millonario. Medio muerto, me llevaban a casa con las primeras luces del día. Me santiguaba maquinalmente y poco después roncaba, de espaldas, pálido, sudando frío, como un Tiberio agotado. Todo de una manera descomunal, exuberante, vivido en el sumum del placer, en el que tampoco falta el tedio, el aburrimiento, ¿no? Cosa curiosa, interesante. Bien, de golpe en este modo de vivir aparece el fantasma de la culpa, que lo persigue. En la imagen del mandarín, muerto, vestido de seda, tendido boca arriba, con el barrilete de papel sobre la panza. Y esa culpa se manifiesta del siguiente modo. Había eliminado a aquella persona, desde lejos con un campanillazo. Era absurdo, fantástico, gracioso, pero no alteraba la vileza trágica del hecho. Yo había asesinado a un anciano. Poco a poco, semejante certidumbre se elevó, cristalizó en mi alma, y como una columna en un terreno baldío, se enseñoreó de toda mi vida anterior. De modo que, aunque el camino que tomase mis pensamientos se desviara ampliamente, siempre veía negro el horizonte por aquel recuerdo acusador. Por muy alto que volaran mis fantasías, fatalmente terminaban por herirse las alas contra aquel monumento de miseria moral. La miseria moral del crimen, coronado con la culpa. Después me invadió una amargura mayor. Empecé a pensar que Ti Chin Fu tendría sin duda una gran familia, nietos tiernos, bisnietos, que despojados de la herencia que yo tragaba como un ogro en platos de cebrés, con un derroche de sultán libidinoso, sufrían en China todas las penurias tradicionales de la miseria humana, los días sin arroz, el cuerpo sin abrigo, la limosna que no llega, por vivienda, el fango de las calles. Bien, y así entonces sufre su culpa pensando en esta pobre gente. Bien, es así como decide viajar a China para enmendar las consecuencias del crimen. Y dice lo siguiente. Pekín estaba ante mí cuando llega a Pekín. Una enorme muralla monumental y bárbara, de un negro arratonado, extendida hasta donde se perdía la vista, inconfundible por las arquitecturas babilónicas de sus puertas de techos curvos, dibujada sobre el fondo del poniente sangriento de púrpuras. Allá lejos, hacia septentrión, entre un vaho rojizo, como colgadas en el aire, se diluían las montañas de Mongolia. Una litera suntuosa aguardaba ante la puerta de Tung Sen Men, para que yo atravesara Pekín hasta la residencia militar de Kamilov. Bueno, y viaja en la litera, y al cabo de un rato la litera se detuvo. El intérprete, es decir, el traductor, Sató, corrió las cortinas, y me vi en un jardín oscuro y silencioso. Allí, entre sicómoros centenarios, brillaban los kioscos iluminados con una luz suave, como si fueran colosales faroles colocados sobre el césped. Chorros y aguas corrientes murmuraban en la sombra. Debajo de un peristilio hecho con vigas pintadas de rojo, alumbrado por hileras de farolillos de papel transparente, me esperaba una figura robusta de bigotes blancos, apoyado en un gran sable. Era el general Kamilov. Al adelantarme hacia él, oí las pisadas furtivas de las gacelas que huían, etéreas, bajo los árboles. El abrazo del viejo héroe me fundió un instante contra su pecho. El general, conforme a las costumbres chinas, me condujo enseguida al baño de la hospitalidad, una amplia tina de porcelana donde además de finas rodajas de limón flotaban esponjas blancas entre el aroma penetrante de las lilas. Poco después, la luna bañaba con sus delicias los jardines, y yo, muy fresco, de corbata blanca, entraba del brazo de Kamilov en el boudoir de la generala. Era una mujer alta y rubia, tenía los ojos verdes de las sirenas homéricas.
En el escote amplio de su vestido de seda blanca se abría una rosa roja, y sus dedos, cuando los besé, exhalaban un aroma fino de sándalo y té. Charlamos largamente sobre Europa, el nihilismo, Solá, León XIII y la delgadez de Sarah Bernhardt. Por la galería abierta llegaba una brisa cálida que olía a heliotrópo. Después la mujer del general se sentó al piano y hasta tarde su voz de contralto quebrantó los silencios tristes de la ciudad tártara con las arias picarescas de Madame Favart y las melodías dulzonas del rey de la Jore. Bien, hermosa prosa, hermosas imágenes, llenas de sugerencias, hermoso estilo, hermoso libro. Bueno, por medio del general, luego localiza al pueblo del Mandarín para ir en busca de la familia por la que ha viajado y se dirige al pueblo en el que va a sufrir algunas vicisitudes que nos van a llevar al desenlace de esta bella y sabia alegoría, al modo renacentista, va a decir Etza de Queiroz, mezclada de discreta moralidad, donde el mandarín, compuesto por el verbo mandar, podríamos decir que es el representante del dinero, ya que el dinero manda, ejerce su imperativo, y produce, haciendo referencia a el título del capítulo en el que se manifestó la propuesta inicial, produce el menoscabo de las almas, donde lo que ha sucedido no es el don de Dios, como indica el nombre de Teodoro, sino del demonio, interpelando, Etza de Queiroz, al hombre, a su conducta, a su naturaleza, a la sociedad y su relación con el dinero, al mundo burgués y al lector. Bien, espero que les haya gustado el programa, que lo divulguen, que se suscriban, que lean esta hermosa obra que seguro van a disfrutar y que nos encontremos la semana próxima con un nuevo autor y una nueva obra.